Hola, 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 mi gente linda, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí, compartiendo un ratito juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de drama, pasión superíndice 3N, intrigas y por supuesto, amor. Vamos a hablar de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos vamos a enfocar en esas series que nos atrapan desde el primer capítulo, esas series que nos hacen suspirar y hasta derramar una que otra lágrima. Vamos a hablar de Bodas Arregladas. Esas historias donde el amor, a veces, florece en las circunstancias inesperadas y donde el destino parece tener todo planeado, o al menos eso cree la familia. Si eres como yo y te encantan las historias donde el amor lo puede todo, donde los protagonistas luchan contra viento y marea para encontrar su felicidad, o si simplemente tienes curiosidad por descubrir nuevas series que te enganchen, este es el vídeo perfecto para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor súper especial. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, llenos de recomendaciones, reviews y mucha diversión superíndice 3N. Además, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora vamos a lo que vinimos. Las series turcas sobre bodas arregladas tienen un encanto especial. Nos muestran tradiciones culturales fascinantes, paisajes impresionantes y sobre todo, personajes complejos y en traumas menos hables. La dinámica entre los protagonistas, forzados a casarse por diferentes razones, suele ser explosiva. Al principio hay resentimiento, desconfianza e incluso odio, pero a medida que se van conociendo, la barrera se rompe y el amor, como una flor que renace en el desierto, empieza a florecer. Ahora prepárense porque les voy a presentar 18 series turcas que en mi opinión superíndice 3N, son imperdibles si les gustan las historias de bodas arregladas. Esta lista es una combinación superíndice 3N de clásicos y propuestas recientes, a su que seguro encontraru algo que les llame la atención superíndice 3N. Empezamos con un clásico, así. Esta serie, ambientada en la hermosa región superíndice 3N de Antakya, cuenta la historia de Demir, un hombre que regresa a su tierra natal en busca de respuestas sobre el pasado de su familia. Ayu conoce a Asi, una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener la granja familiar a flote. Aunque al principio hay tensión superíndice 3N y desconfianza entre ellos, pronto descubren que tienen en común de lo que pensaban. Aunque no es estrictamente una boda arreglada, la presión superíndice 3N familiar y las circunstancias los empujan hacia una relación superíndice 3N que al principio no buscaban. Seguimos con Gönül Selen. Esta serie es un poco ligera y divertida, pero no por eso menos emocionante. Cuenta la historia de Murat, un famoso músico que conoce a Hasret, una joven gitana con una voz increíble. Decidido a convertirla en una estrella, Murat se ofrece a darle clases de canto, pero pronto se da cuenta de que sus sentimientos por ella van mucho allá de lo profesional. Aunque no hay una boda arreglada per se, la diferencia de clases sociales y las expectativas familiares hacen que su relación superíndice 3N sea casi imposible. Ahora vamos con Kiralık Aşk. Esta comedia romántica es un torbellino de emociones, risas y situaciones inesperadas. Defne, una camarera con problemas con superíndice 3 micos, recibe una oferta inusual, enamorar y casarse con Umer, un exitoso diseñador más menos de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Defne no sabe es que el amor, como siempre, tiene sus propios planes. Esta serie es perfecta para pasar un rato agradable y reír a carcajadas. Continuamos con Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie es un drama de con diéresis copyright poca ambientado en los aún más menos 70 en la región superíndice 3N de con diéresis Ukurova. Zuleya y Yilmaz, dos superíndice 3 venes enamorados, se ven obligados a huir de Estambul después copyright de cometer un crimen. Para protegerse, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, el dueño más menos de la granja donde encuentran refugio. Esta serie es un torbellino de emociones, con giros inesperados y personajes memorables. No podemos olvidarnos de Erkay. Esta serie, que ha conquistado corazones en todo el mundo, cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente que se casa con Miran, un hombre sediento de venganza. Miran planea vengarse de la familia de Reyyan,
a la que culpa por la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que conoce a Rayyan, Miran empieza a dudar de sus planes y se da cuenta de que el amor puede ser ese fuerte que el odio. Esta serie es un drama intenso, lleno de pasión superíndice 3N y romanticismo. Ahora les recomiendo Ayat Sarkisi. Esta serie cuenta la historia de dos amigos de la infancia que, impulsados por una promesa hecha por sus padres, acuerdan que sus hijos se casarán cuando crezcan. Sin embargo, cuando llega el momento de cumplir la promesa, las cosas no salen como esperaban. Ulia, la hija de uno de los amigos, está decidida a casarse con Kerim, el hijo del otro amigo, pero Kerim está enamorado de Melek, la hermana de Ulia. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia y romanticismo. Siguiendo con la lista, tenemos Kuzey Yildiz y Ilkask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Yildiz y Kuzey, dos superíndice 3 venes que se enamoran en la infancia. Sin embargo, su amor se ve interrumpido cuando Kuzey se va a Estambul para estudiar. Aún más menos os después copyright Kuzey regresa a su pueblo natal, pero Yildiz no estuvo dispuesta a perdonarle por haberla abandonado. Esta serie es divertida, aún más menos hable y llena de paisajes impresionantes. Otra serie que les recomiendo es Zure. Esta serie cuenta la historia de una joven que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. A pesar de la diferencia de edad y de la falta de amor, Zure intenta adaptarse a su nueva vida, pero pronto se da cuenta de que no puede seguir viviendo en una mentira. Ahora vamos con Adin y Senkoi. Esta serie cuenta la historia de Umer y Zera, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a casarse por un contrato. Umer necesita un matrimonio falso para complacer a su tuá, y Zera necesita dinero para ayudar a su familia. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Umer y Zera empiezan a sentir algo el uno por el otro. Esta serie es un drama romántico con toques de comedia. Continuamos con Kalp Yarasi. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un joven rico y exitoso que se prepara para casarse con Ande, la hija de una familia influyente. Sin embargo, días antes de la boda, Ferit descubre que Ande lo es más menos ando con su mejor amigo. Desilusionado y herido, Ferit huye a Estambul, donde conoce a Ayse, una joven humilde y trabajadora. Esta serie es un drama romántico con giros inesperados y personajes más menos hables. Otra serie que les recomiendo es Cennet Gozi Aslari. Esta serie cuenta la historia de Cennet, una joven copyright fana que lucha por salir adelante. Después copyright de graduarse con honores de la universidad, Cennet consigue un trabajo en una prestigiosa empresa, donde conoce a Selim, el hijo del dueño más menos de la empresa. Selim se siente atraído por Cennet, pero su amor se ve amenazado por secretos del pasado. Ahora les presento Elimi Birakma. Esta serie cuenta la historia de Azra, una joven que estudia gastronomía en Estados Unidos. Cuando su padre muere repentinamente, Azra se ve obligada a regresar a Turquía para cuidar de su hermano menor, que tiene autismo. En medio del caos, Azra conoce a Zeng, un joven rico y problemático que se convierte en su mayor apoyo. Siguiendo con la lista, tenemos Yemin. Esta serie cuenta la historia de Rayyan, una joven copyright fana que se ve obligada a casarse con Emir, el hijo de una familia rica y poderosa. Emir es un hombre frío y distante que no quiere casarse con Rayyan, pero se ve obligado a hacerlo para complacer a su padre. A pesar de la falta de amor y comprensión superíndice 3N, Rayyan está decidida a cumplir su juramento y a hacer que su matrimonio funcione. Otra serie que les recomiendo es Ben Buz y Ana Sigmazam. Una serie llena de acción superíndice 3N y drama con tintes románticos en el que el protagonista se ve obligado a casarse para mantener una apariencia. Ahora les hablo de Baba. Una serie con toques de drama familiar en la que el hijo mayor tiene que tomar las riendas del negocio familiar y proteger a su familia a toda costa, lo que le lleva a tomar decisiones difíciles, incluyendo un matrimonio arreglado. Siguiendo con las recomendaciones, tenemos Safir. Una serie que combina romance, drama y misterio con el telón de fondo de una rica familia en Capadocia, donde los secretos y las rivalidades florecen y el matrimonio de conveniencia juega un papel importante. Casi para terminar, les recomiendo Udut Sud Sebda. Una serie nueva, llena de pasión superíndice 3N y drama, en la que los protagonistas se ven envueltos en un matrimonio arreglado por conveniencia, pero el amor, a pesar de las circunstancias, termina floreciendo. Y por último, pero no menos importante, Kizil Goncalar.
Una serie Polu Copyright Mika que ha dado mucho de QU Copyright hablar en Turquía. La trama gira en torno a un padre que decide casar a su hija con el hijo del líder de una comunidad religiosa conservadora. Esta serie explora temas como la Religio Superíndice 3N, la Traditio Superíndice 3N y la libertad de elección Superíndice 3N. Bueno, mi gente linda, esas son solo algunas de las muchas series turcas sobre bodas arregladas que les puedo recomendar. Espero que esta lista les haya sido útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención Superíndice 3N. Para resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy, exploramos el fascinante mundo de las series turcas centradas en bodas arregladas. Vimos CEU Superíndice 3 estas historias, ese ayul del drama y el romance, nos ofrecen una ventana a las tradiciones, valores y complejidades de la sociedad turca. Les comparto 18 recomendaciones que abarcan desde clásicos hasta las propuestas recientes, con el objetivo de que encuentren su Superíndice 3 serie favorita para maratonear. Espero que les haya gustado este recorrido y que se animen a explorar este GEU Copyright Nero tan apasionante. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Nolo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios acu abajo con tu ndome cu, L es su serie turca favorita, si han visto alguna de las que menciono copyright y QU copyright les pareció Superíndice 3. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, les mando un abrazo gigante y muchas bendiciones. Hasta la Superíndice 3 Sima.